Y ahora sí. No, y qué pena, no lo había guardado la primera vez, no lo había puesto a grabar. Vale, no, tranquila, no hay problema. Bueno, ahora sí, continuamos. Entonces, les decía que eso es súper importante y es lo primero que tiene que hacer la organización y es identificar ese mercado para después mirar cómo lo debe satisfacer. Entonces, ese es el proceso que se llama segmentación de mercados, que se hace a través de una investigación, ya sea con las diferentes tecnologías con las que contamos ahora, obviamente, que antes, pues, o antes era de una investigación que se podía demorar un tiempo porque era una investigación donde tendrían que salir esos encuestadores, consolidar, era un tema diferente, pero hoy en día tenemos la información casi de forma inmediata. Ya los encuestadores sí salen a la calle, investigan, preguntan, pero ya no es con un formulario impreso, sino ya tenemos un montón de dispositivos que la información se puede consolidar muy rápido. De esa manera, por ejemplo, es que salen esas investigaciones tan grandes del tema político, del tema de las encuestas de votaciones y todo ese tema. Entonces, pues hoy en día la tecnología está a favor de poder identificar rápidamente ese mercado para poder salir mucho más rápido con una oferta muy ajustada. ¿Qué es la segmentación de mercados? Es dividir el mercado total de un producto, una marca. Hablo producto, como decía Carlos, pero como decíamos ahorita, y no es que sea un producto físico solamente, también servicios, marcas, etcétera, ¿sí? En productos diferentes, en grupos diferentes. Estos grupos se van a llamar segmentos de consumidores. Estos grupos deben ser homogéneos entre sí y diferentes a los demás en cuanto a hábitos, necesidades y gustos, y además tienen en común que son consumidores actuales o potenciales de un producto. ¿Mm? ¿Qué beneficios trae la segmentación de mercados para una organización? Primero, pues que identifica la necesidad del consumidor. Segundo, que la oferta va a ser acorde a la demanda, ¿sí? No vas a salir con, obviamente este proceso tiene que ser tan bien hecho que lo que saques al mercado debe realmente satisfacer esas necesidades. Optimizar los recursos, ¿sí? De la organización. No vas a salir con una oferta que no se ajusta y realmente vas a perder dinero, ya sea porque te equivocaste en la presentación del producto, en el mismo producto en sí, en la campaña de comunicación, en muchas cosas. Entonces vas a optimizar los recursos. Va a tener un mayor enfoque, va a haber un mayor crecimiento de esa misma oferta y se van a canalizar de una mejor manera los esfuerzos mercadológicos. Lo que se hace en marketing se va a canalizar mejor. ¿Cuáles son esos errores de segmentación que pasan cuando no se elige correctamente el mercado, no se identifican las necesidades, el perfil de las personas, etcétera? Puede obviamente llevar a la compañía a pérdida de recursos, efectivamente la pérdida de una porción de su mercado, inclusive sacarlo del mercado. Esto es tan grave, por eso es que es tan importante este primer proceso que se llama la segmentación de mercado. ¿Cuáles son los criterios para segmentar el mercado? El criterio geográfico, demográfico, psicográfico de estilo de vida y el criterio de comportamiento de compra y consumo. No quiere decir que yo voy a hacer una segmentación solamente geográfica o solamente demográfica, no. Es una suma de todos estos criterios. Entre más información tengas del consumidor, se tenga del consumidor, más puedo ajustar esa oferta de manera correcta, de manera súper enfocada, que me va a llevar al éxito de lo que voy a desarrollar y voy a plantear. Entonces, no es que es una sola, no, es la suma de todos estos. El primer criterio es el geográfico, ¿sí? Y consiste en la división del mercado siguiendo criterios de ubicación física, ¿sí?
es dividirlo en áreas, el mercado, donde van a estar ubicados, ¿sí? Esas personas para poder orientar esos servicios o productos. Eh, digamos acá hace producto y servicio, los dos. Mm, Esto no quiere decir que donde esté la organización, digamos, físicamente es donde el mercado debe estar. No necesariamente es así. Nosotros, y basado en lo que hoy tenemos con el Internet y el e-commerce, nosotros podemos identificar mercados inclusive que no tenemos, en donde no tenemos una presencialidad, pero que tenemos obviamente que organizar una logística de manera eficiente para poder llegar a él, ¿sí? Entonces, el primer criterio es identificar dónde están ubicados esas personas, esos consumidores, ¿sí? Y obviamente cuando nosotros tenemos una ubicación geográfica, ¿sí? Digamos clara, ahí ya viene el siguiente criterio que es el demográfico, donde nos va a dar unos datos, ¿sí? De esa ubicación, ¿sí? De esas otras variables demográficas que nos van a ir sumando un perfil más claro. Tanto la anterior, la geográfica, como la demográfica, son criterios que inclusive podemos investigar en fuentes secundarias, ¿cierto? Que esto es como edad, ingreso, grados de estudio, nacionalidad, raza, religión, ocupación, etcétera. Todo esto nos da para identificar un poco mejor, ¿sí? Va sumando un poco mejor la identificación de ese consumidor, ¿sí? Eh, el tercer criterio también eh, que es fundamental y yo creo que diría yo que es casi, digamos, es en el que casi se basa la comunicación en general, es el criterio psicográfico. Es identificar al consumidor realmente como lo que es, como una persona y lograr conseguir obtener esa información de él que nos permita conectar con él realmente, porque lo que le buscan las marcas realmente es conectar con los consumidores y no solamente verlos como un consumidor, sino verlos como una persona para que esa persona se sienta que la marca es un aliado, pero al ser es un aliado es porque llega a tener cierta empatía y al tener esa empatía se da porque hay una identificación con la marca. Y cuando hay esa identificación es porque la marca hizo correctamente el análisis psicográfico de cómo es esa persona en realidad, cuáles son sus intereses, sus sentimientos, sus deseos, cómo es realmente esa persona en tantos aspectos de la vida, ¿sí? Mm, Y es lo que va a dar realmente en el blanco. Obviamente, esto no quiere decir que con solo esta información no nos ayude a eh, digamos, no nos sirva lo anterior, ¿no? Lo geográfico y lo demográfico, no. Pero realmente esta es lo que nos va a dar los argumentos de nuestra propuesta de valor, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis del mercado y orientamos un producto hacia jóvenes, ¿no? Jóvenes entre los eh, 18 y 25 años. Entonces, si nos basamos solo en la edad y entonces, por ejemplo, están en Bogotá, 18 y 25 años en Bogotá, edad, tal. Mm, y bueno, ahí ya tenemos tres criterios. Dos, edad, bueno, jóvenes 18, 25 y pues mujeres. Mujeres, entonces ya tenemos ahí dos criterios. Mm, que es el geográfico y el demográfico, ¿no? Entonces pensamos que con eso es suficiente, pero si analizamos, encontrábamos, y eso me pasó a mí, inclusive cuando estaba haciendo un estudio con unas personas que era para desarrollar un modelo de negocio para personas diseñadores de moda, pero jóvenes, esos diseñadores jóvenes que están todavía como desarrollando su emprendimiento
Y entonces habían dos personas en el mismo lugar, tenían la misma edad, vivían en el mismo barrio, eran súper amigas, mm, eh, pero tenían dos estilos de vida totalmente diferentes. Sus gustos eran totalmente diferentes, igualmente lo plasmaban de esa misma manera en sus creaciones. Entonces, por ejemplo, una era de un estilo de vida un poco más, ¿cómo les digo yo? A ver, ¿cómo les explico esto? De pronto era un poco más hacia la orientación, por ejemplo, la música que le gustaba era el rock, los colores que le gustaban eran oscuros, eh, mm, de pronto el tipo de rumbas que le gustaban eran diferentes, y la otra amiga, ella tenía un estilo por ejemplo, de un estilo de vestir, la otra vestía mucho más rockera, con jeans, con botas, cadenas, tal, camisetas de grupos, ¿sí? Y la amiga vestía con ropa, por ejemplo, mucho más estilo, era un estilo, como les digo yo, más de señorita, de príncipe, sin de ser que la otra no lo fuera, sino es como para hacerle la diferenciación. Entonces, era de un estilo más, digamos, más estilo Barbie. Perdón si me meto de pronto, si alguien se siente ofendido, pero digamos como para hacerles esa, que logren tratar de entenderme ese estilo de las dos. Entonces, la ropa y lo mismo lo plasmaban su ropa. Entonces, uy, perdón. Ya, qué pena que es que aquí tengo un perrito. Entonces, el estilo era muy diferente, pero con esos dos criterios, si nos hubiéramos basado solamente en esos criterios geográfico y demográfico y hubiéramos hecho una oferta, por ejemplo, de algún tema de, no sé, de lo mismo, de ropa para ellas dos, pues el desenfoque hubiera sido bastante grande si no hubiera identificado cuál es el estilo de vida de cada una, ¿cierto? Entonces ahí es donde realmente cobra tanta importancia este criterio, el lograr llegar a esa conexión con el consumidor. Y luego, más allá, ya tenemos que mirar eh, todo el tema de compra y consumo. Tenemos que ya empezarlo a mirar desde el punto de vista de consumidor como tal y cómo es su comportamiento, ¿sí? En el ámbito de compra y consumo. ¿Qué es lo que compra? ¿Sí? ¿Cuáles son los productos complementarios, sustitutos? ¿Cómo compra? Horarios. ¿Cuáles son los factores que hacen que decida comprar? Precio, promociones, la presentación, tenemos que identificar todo ese tipo de cosas, los horarios ya les decía, las fechas en lo que lo hace, en dónde lo hace, ¿sí? Por dónde compra y por qué compra. Todo esto tenemos que identificarlo para poder también empezar con esta información a empezar a organizar nuestro mix. Asimismo, también en esta misma parte tenemos que identificar factores, ¿sí?, que nos muestren dónde también por dónde nos podemos comunicar con él, ¿sí? Y allí también tenemos que identificar aspectos del consumo de Internet, por ejemplo. En qué horarios está en Internet, si compra por Internet, cuánto tiempo pasa en Internet, todo ese tipo de cosas también tenemos que usar, ¿sí? También tenemos que identificarlo. Y en la encuesta que van a desarrollar, todos estos factores los tienen que incluir para poder identificar un buen perfil. Ahora bien, ya con esta información pueden ir empezando a pensar, ¿sí?, en su encuesta, teniendo en cuenta pues que ya tuvieron que ir pensando en qué producto es en el que van a trabajar de acuerdo a las directrices que se dan en la guía. Y tienen que revisar también, porque es muy importante, ¿sí?, el estudio de Digital 2021,
que también nos da información, ¿sí? Que ustedes también pueden cruzar dentro del perfil también, que pueden cruzar con cuál es el comportamiento general de las tendencias de consumo de Internet en el mundo y también mirar lo que pasa en Colombia. Esto es súper importante porque ahí también les va a dar a ustedes herramientas para poder perfilar ese consumidor. Que esto, algunas cositas, Carlitos, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Carlos? Sí, gracias, Mafe. No, vamos bien. Ah, bueno, listo. Unos 20 minutos más. Ok. Entonces, eh, es importante que revisen este estudio. Igual yo les podemos pasar, digamos esto, pero este estudio ya está. Ustedes lo pueden ver allí, que es el impacto, ¿sí? Digamos, del Internet. Pues no, estos ya son datos generales, cuál es la población mundial y cuál es el impacto del Internet, ¿sí? Cuántas personas son usuarios de Internet, el 59%. Bueno, estos son datos de impacto que ustedes van a encontrar allí y que les va obviamente abrir todo eso, eh, abrir la mente al mundo digital y van a ver la importancia que está allí, pero también es importante que empiecen a ver temas del perfil. Esto aquí, pues vemos cómo creció, ¿cierto? Los usuarios de redes sociales. Yo voy a pasar un poquito esto. ¿Mm? Aquí podemos ver que cómo es, perdón, un segundito. Bueno, estos son datos de población en general. Perdón, yo voy pasando para encontrar los datos del tema de dispositivos. Miren acá, por ejemplo, parte de lo que sale allí en el estudio, ¿cierto? En cuanto al tema de los dispositivos, ¿sí? Porque esto es importante, porque podemos ver que el dispositivo que más utiliza la gente para entrar a Internet es el celular. Entonces, aquí nos dan siempre cierta información que nos puede llevar, ¿cierto? A definir no solamente el producto que podemos definir o que podemos plantear para, para este ejercicio, ¿cierto? Sino también cuando vayamos avanzando, empezar a ir aterrizando nuestro plan de marketing digital, que es finalmente el ejercicio que vamos a hacer concretamente en este curso, ¿cierto? Entonces, es para que miren la importancia y por dónde es que la gente más ingresa a Internet. Miren, el 96% ingresa, tiene, tiene un smart. O sea, ya sabemos que el 96% de la población del mundo tiene un smart. Y esto pues es súper importante porque nos da, obviamente, entre 16 y 64 años, ¿no? Porque nos da aquí también cierta medida de por dónde podemos empezar a plantear nuestra comunicación. ¿Mm? Por dónde también entran, pues por el computador, por la tablet, ¿cierto? Esto también es importante, pero pues ya podemos mirar temas el, el, del dispositivo. El tiempo que las personas pasan en promedio conectados a Internet, miren, 6 horas. Eso significa que son 2.555 horas al año que pasan conectadas a Internet, ¿sí? 106 días al año, casi es el 30% del año, casi es un tercio del año, pasan conectadas a Internet. Eso es un promedio mundial. Pero miren lo que pasa, por ejemplo, en redes sociales. En redes sociales la gente gasta 2 horas y 25 minutos conectada a redes sociales, en promedio mundial, ¿sí? Sí, y podemos ver, por ejemplo, que la gente utiliza mirando el tiempo que gasta leyendo prensa, ya sea virtual o física. Ya ahí nos da otros datos de cuánto tiempo mira televisión, ¿cierto? Esto nos da cierta información de cómo es la tendencia de ese comportamiento.
Obviamente, si lo vamos a hacer para Colombia, revisemos la información específica de Colombia. Miren lo que pasa en un segundo en Internet. Miren lo más importante que pasa en Internet. ¿Cuántos tweets? 9.441 tweets en el mundo en Internet. Por Tumblr, 1.874 posts en Tumblr. 5.576 llamadas en Skype. 116.213 gigas de tráfico en Internet. 91.399 búsquedas en Google. 89.256 videos vistos en YouTube. Y 3.018.817 emails enviados. Esto es una página que se llama Internet Live Stats. Si ustedes entran, ahí van a encontrar la información y se está moviendo todo el tiempo. ¿Sí? Esto es porque para que ustedes vean, obviamente, digamos, esto aquí se captura lo que más se mueve. Aquí, obviamente, aquí en esta página capturan es lo que más se hace, lo que más captura información. ¿Sí? Que lo más importante son los tweets, bueno, aquí ya vemos todo esto, cómo se mueve esto y nos da una tendencia, ¿cierto? También. En cuanto al social media, hay 4.20 billones de personas activos, usuarios activos en social media. Eso significa que casi el 53.6% de la población mundial está activo en redes sociales. Y del año pasado para acá, o sea, miren lo que pasó, y yo pienso que esto es un efecto pandemia que incrementó el 13.2%. Y puede ser también porque muchas personas, y esto se ve una tendencia sobre todo en las personas mayores de 65 años, empezaron a utilizar más Facebook. Más Facebook porque muchas de esas personas obviamente se aislaron, la gente se aisló, entonces era como el contacto con el mundo exterior también. Asimismo, otras redes a nivel profesional como LinkedIn también generó una tendencia de crecimiento importantísima y pues por eso un 13.2%, que es 490 millones de personas más usuarios de redes sociales, es muchísimas personas, ¿sí? Entonces, eso para que lo miremos. Ahora, ¿cuántas personas acceden a través del celular a las redes sociales? 4.15 millones de personas. Eso quiere decir que el 98.8% de la gente ingresa a redes sociales es por el smartphone. Miren la tendencia del crecimiento que hubo en los últimos 4 años. En los últimos 5 años, pero pues acá se ve año por año, aquí está. En estos periodos, mire la tendencia cómo ha crecido. Si veníamos en un crecimiento exponencial, la pandemia lo impulsó muchísimo más. Entonces, eso también es importante mirar. Miren dónde más se ve ese crecimiento. Se ve en 25 a 34 y los hombres. Los hombres siempre, aquí en los hombres muestra mayor la tendencia. Ok, vamos a avanzar un poquito porque sé que no hay el tiempo, pero esta presentación igual ustedes tienen el estudio y lo pueden revisar, pero esta presentación se la podemos compartir, Carlitos. Igualmente, ¿quiénes son, digamos, en cuanto al tiempo que los usuarios, que digamos, al tiempo que la gente utiliza, está en social media? Miren que entre 16 y 24 la tendencia es mucho más alta. Entonces eso también hay que mirarlo porque ahí, si nuestro producto está orientado también hacia ese lado, hacia qué lado está orientado, pues también obviamente tenemos que orientarnos hacia redes sociales, nuestra estrategia de social media y también cuáles son las redes sociales en las cuales tenemos que estar. Efectivamente, tenemos que definir que
¿En qué redes sociales están nuestros clientes, nuestros potenciales clientes? Porque obviamente en esas redes son las que tenemos que estar. Pero ojo, si por ejemplo nuestros clientes dicen, bueno, yo también, yo estoy en tales, en LinkedIn, ok, pero resulta que lo que le vamos a proponer es, por ejemplo, eh, no sé, comida natural a domicilio, ¿sí? Porque pues todo el tema de restauración, todo el tema de restaurantes y todo eso se afectó muchísimo y entonces vamos a ofrecer una comida natural a domicilio, digamos. ¿Mm? Entonces, pero eso no, eso es algo que no vamos a poder pautar en LinkedIn. O sea, para LinkedIn tenemos, para usar LinkedIn en nuestra estrategia de redes sociales, tenemos que pensarlo como una estrategia ya para nivel profesional, para ofrecer servicios profesionales eh, y orientado a productos profesionales, ¿sí? Productos de uso profesional y no para otro tipo de productos. Entonces, para que lo tengan claro. Entonces, como ustedes ven acá, pues la red social más importante en cuanto a número de usuarios es Facebook. Esto es de forma impajaritable. O sea, Facebook es la red social más grande con mayor cantidad de personas, ¿cierto? YouTube tiene muchísima gente también, obviamente. ¿Y por qué? Porque lo vemos en este estudio también nos muestra que la mayoría de las personas lo que más consumen es video entre 16 y 54 años. Las personas, el contenido que más consumen en Internet es video. Por eso también tenemos que mirar cómo digamos, en ese sentido, qué preguntas podemos incluir para ir armando nuestra estrategia de comunicaciones a posterior. Si quieren, no he mirado el chat, ahorita lo reviso. Si tienen preguntas, las respondemos ahorita al final. Aquí el WhatsApp en este estudio es considerado una red social. Para mí el WhatsApp es un servicio de mensajería. Sin embargo, digamos, al ser también de YouTube, perdón, al ser también de Facebook, pues entonces también digamos que de pronto lo meten en esa misma colada, digámoslo así. Pero para mí, personalmente, yo lo considero que es más un servicio de mensajería que una red social. ¿Mm? Y siguen las otras redes sociales. Importante, como vemos acá, miremos el comportamiento que pasa. Por ejemplo, Twitter. Twitter, fíjense que está en uno de los últimos lugares, comparativamente, pues, con Facebook. Twitter tiene, digamos, es un microblog, casi que la gente postea información, tal, y esta es una estrategia muy importante, dependiendo también de qué es lo que vamos a compartir por allí, utilizar Twitter. Y también tenemos que mirar quiénes son esos usuarios de Twitter. Según la tendencia mundial, el Twitter es de mucho más de hombres que de mujeres. ¿Sí? Entonces, y también ciertos temas, y por ejemplo en Colombia, ciertos temas se mueven mucho más por allí. Sin embargo, para em, lo que es publicidad como tal, digamos, las empresas no lo usan tanto, sino más para compartir contenido, ¿sí? Para el uso del contenido. Pues para compartir ese contenido que te lleve esos usuarios a visitar la página, a convertir, a llevarlos hacia que visiten la página para que ya dentro de la página hagan las acciones que tú esperas que hagan de acuerdo a tu estrategia. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues también esto es muy importante. Tenemos que ver dónde están las redes sociales son tan importantes que tenemos que ver dónde están ellos para poder nosotros dirigirnos a ellos por ese canal, ya sea a través de anuncios o a través de contenido, ¿sí? De ese contenido orgánico. Pero pues también ustedes saben que por las mismas redes sociales también hay ese contenido, digamos, orgánico que se puede, digamos, mejorar el rendimiento, obviamente pagando y todas esas cosas, pero pues digamos que para el usuario eso es transparente
Él no lo va a ver, pero pues nosotros sí tenemos que tratar de que ese contenido se mueva de una mejor manera para lograr convertir. ¿Mm? Bueno, yo voy a ir pasando un poquito. Bueno, es importante también que miren la participación del tráfico cuando es de mobile commerce, o sea, cuando es a través del internet, del smartphone, ¿cierto? Como ingresan la mayoría a través del smartphone a redes sociales, pues tengan presente que es la gente, el tráfico se mueve más a nivel mundial por ahí se me olvidó, el Android. Sí, se mueve mucho más, en un 72%. Eso quiere decir que el Android tiene mucha más fuerza en ese sentido. Y nosotros, inclusive, si vamos a hacer una estrategia de marketing digital dentro de Google, dentro de las mismas redes sociales, nosotros podemos segmentar y orientarla, por ejemplo, a la gente que tiene Android. Y no queremos meternos con la gente que quiere iPhone, que tiene iPhone. Pero eso pues es una estrategia que tenemos que identificar de acuerdo al perfil de nuestro consumidor y de acuerdo a la estrategia que tengamos montada. Pero miren, el Android da el 72.5% y el iOS da el 26.9% del tráfico. Lo demás pues ya son otros que no son tan relevantes y menos en Colombia, pero para que vean cómo se comporta. ¿Mm? Carlitos, ¿vamos bien? Porque me da angustia. Sí, ya podemos ir cerrando, creo yo. No sé si tienen alguna pregunta, pues la podemos compartir. No, señor. Esto es para que revisen un poco ese estudio que ustedes tienen, obviamente lo tienen allí. Deben tener el último. Si no tienen el último o el último, pues ahorita les paso, porque digamos que como nosotros estamos actualizando todos los periodos el, el, el curso, pero si en ese, digamos, no tienen el último estudio que salió hace poquito, entonces se lo comparto, pero más o menos ahí ustedes ven unas diferencias, pero digamos que con esta presentación se pueden mover. ¿Qué es lo importante? Que relacionen, ¿sí?, esos aspectos importantes que deben saber del perfil del usuario de Internet que les va a servir en su estrategia de comunicación más adelante. ¿Mm? Tienen que incluirlos dentro de su encuesta para poder identificar bien por dónde se van a comunicar, porque acuérdense que este curso se llama Marketing Digital. Es decir, finalmente lo que vamos a montar es un plan de marketing digital donde vamos a orientar toda esa comunicación hacia ese consumidor con desde que vamos, de ese consumidor que le vamos a ofrecer ese producto, ¿sí?, de ese sector que ha tenido tantas dificultades dentro de la pandemia, a raíz de la pandemia. Bueno, aquí habían unas preguntas en el chat, voy a revisar, aquí había alguien levantó la mano, creo que fue Daniel, no sé. Diego Andrés, tengo una pregunta. Más bien me gustaría saber su opinión acerca de un fenómeno que se está presentando actualmente con la segmentación de mercado en la identificación del consumidor. Cuéntame un poquito más. ¿A qué te refieres Bueno, con eso? sí, sí me oyen. Buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Diego, Diego, perdona. Diego. fíjate que como es un seminario, me gustaría saber su opinión, como es algo actual. He leído, hace poquito me estuve leyendo un documental en el cual muestran que debido a la segmentación de mercado tan poderosa que sirve con los medios digitales y la identificación del perfil de los usuarios llega al punto de que saben quién están usando y le van la información precisa a las personas, en qué momento esto se convierte en una desventaja. Por ejemplo, si digamos cualquier persona en su feed de Instagram, una persona que le guste viajar a la playa, pregunta sobre viajar a la playa, solamente Instagram le va a sugerir viajes a la playa, y sesga el contenido de esa persona
que en lo que es viajes lo sesga solamente a viajes a la playa y no le da la oportunidad de ver otras cosas. Igualmente esto pasa, por ejemplo, ahorita con la cosa como está política, en Facebook o en otras redes sociales. Si tú estás de acuerdo o tú no ves le das like a las personas que están de acuerdo, pues los otros comentarios no te van a salir y te crea una falsa realidad de la actualidad. Entonces, Pues eso no es, necesariamente, o sea, sí pasan algunas cosas porque es que ahora está, digamos, todo lo que es la inteligencia artificial está ayudando a que, digamos, se pueda predecir ese comportamiento del consumidor, ¿sí? Se pueda predecir en cuanto a los contenidos que consume. Sí es cierto, es parte de eso, pero no quiere decir que porque tú diste un solo tema te va a llegar solo ese tema, sino que ya es un ingrediente más para que la red social sepa qué es lo que te gusta, ¿sí? Obviamente te va a empezar a surgir contenidos parecidos, eso es cierto, eso sí está pasando porque eso está todo lo que es la inteligencia artificial. Ahora, no quiere decir que eso sea negativo, no. Ya nos está empezando a dar como una tendencia a las marcas, nos está empezando a dar esa información de una forma más natural. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Qué es lo que pasa, digamos, que a la gente le preocupaba muchísimo? Y era todo el tema de la seguridad y del uso de los datos privados de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú entras a una página y le das a aceptar a esas cookies y todo, entonces te podían, digamos, hacer ese seguimiento y ese tema que ya lo están eliminando y que ya la inteligencia artificial lo que está es como reemplazando y le puede dar toda esa información de forma predictiva a las marcas. Entonces no quiere decir que a ti te esté cambiando la realidad y que te esté mostrando solo un tipo de contenidos. De hecho, pienso yo que depende de lo que el usuario empiece a buscar, porque el usuario empieza a buscar mucha información y le salen muchas cosas. Para mí, para mí pienso que es una ventaja para las marcas tener esa información de esa segmentación de una forma más natural, o sea, de esa forma predictiva, porque pues te da ya te empiezan a aparecer y obviamente eh, digamos, da esa fortaleza a las marcas, ya no tienes digamos, esforzarse de una manera tan dificultosa, digamos que antes tener esa información de las personas, del cliente, era tan difícil y ahora con todo esto de la inteligencia artificial es mucho más viable para las marcas lograr tener esa predictiva de datos de una forma más natural. Entonces yo considero, Diego, que, que a mí no me parece que sea una falsa realidad lo que está sucediendo, ¿sí? De hecho lo digo porque yo lo vivo, lo que pasa es que sí empiezan a identificar cuáles son tus gustos de una forma mucho más real, mucho más efectiva y no a la antigua como se hacía antes, donde a través de un estudio, donde había un sesgo, no, ahora ya la misma información la arrojas tú sin tener que involucrarse de una forma tan directa en tu información privada, digámoslo así. Eh, sí, digamos por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, por ejemplo, Google, Facebook y todo esto también, ellos tienen todo ese poder, toda esa información, ya ellos la tienen allí de uno, ¿sí? Y, y digamos que uno a veces se siente como de cierta forma amenazado porque pues mucha gente dice, uy, pero ¿qué harán con mi información? Y sí es cierto, digamos que son tan grandes, tan monstruosas esas compañías que uno no sabe qué pasa con esa información. Pero sin embargo, para las marcas, a las marcas nunca les entregan la información, no le entregan tu información. A las marcas no le entregan esa información, a las marcas simplemente les van a facilitar la herramienta para que su anuncio, su contenido, le salga de forma natural a esas personas que tuvieron ciertos comportamientos en sus redes sociales y en sus
y en sus buscadores, ¿sí? Entonces, esa digamos que eso es lo que está pasando y realmente este tema de la inteligencia artificial ha dado un paso grandísimo, grandísimo a todo lo que es el marketing digital. Y esto te lo digo desde que el marketing digital inició hasta cuando empezó todo el tema de la inteligencia artificial como tal en los buscadores y tal, el cambio ha sido súper grandísimo, grandísimo. Y hay mucha más efectividad en la comunicación y más rendimientos en las marcas, para las marcas. eh, y realmente, obviamente, si tú tienes una oferta consistente, una buena oferta para tu consumidor y tienes esa información de poder conectar con él, obviamente él no se va a sentir incómodo con esa información porque lo que tú estás haciendo es que ya lo tienes identificado, o sea, sabes qué es lo que realmente le gusta a tu cliente, ¿sí? Entonces, lo que te está prestando el medio, que es Google, que son las redes sociales, es que ellos tienen la forma de dirigirte, de orientarte, de llevarte a esos consumidores porque ellos tienen esos consumidores allí. Entonces, esa es como la respuesta a tu pregunta, Diego. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Hola? ¿Me quedé sola? No, yo no tengo ninguna pregunta. Yo quería hacer más que una pregunta, como un aporte, un comentario, una percepción con respecto a si WhatsApp es una red social o es un servicio de mensajería. Creo que se concibió como un servicio de mensajería instantánea, pero poco a poco en su proceso de innovación, de incorporación a este gigante de las redes sociales como es Facebook, pues poco a poco fue también transformándose y adaptándose precisamente a las necesidades de nosotros los usuarios. Entonces, creo que un poco con la ampliación, digamos, de sus posibilidades en torno a, por ejemplo, que ya es posible compartir estados, que ya es posible comentarlos, que ya es posible de pronto incluso hacer el uso de este servicio de mensajería para el comercio, para la atención de el servicio al cliente, como una alternativa también para la recepción de tanto de pedidos como de atención de inconformidades, seguimiento y demás. Entonces creo que esto mutó, se transformó, ya realmente pasó de ser eh, una simple herramienta de mensajería instantánea para ya convertirse o ir muy de la mano a lo que podría ser una red social como WhatsApp, ¿no? Lo otro que quería comentar es que, claro, es totalmente comprensible el incremento de estas redes sociales y el incremento de estos dispositivos de cara a lo que nos obligó la pandemia, ¿no? El confinamiento hizo que pasáramos a hacer un uso mucho más fuerte de estos medios. Por ejemplo, casos como empezar a celebrar cumpleaños a través de meetings, también incluso el teletrabajo, ¿no? El telestudio o el estudio o la escuela virtual y demás. Entonces, es totalmente coherente la situación y creo que esto ya es un tema que difícilmente va a tener reversa, ¿no? Difícilmente creo que va a volver a estar en un estado inferior al que está y creo que por supuesto lo que trae son muchísimas posibilidades para, pues en este caso, el mercadeo, en lo que nos respecta en esta reunión. Entonces, pues nada, era como estas apreciaciones, estos comentarios que teníamos, pues que me surgieron a partir de la intervención de ustedes. Muchas gracias. Muy pertinente, muchas gracias. Realmente es así. Todo lo que está sucediendo, lo que está haciendo es catapultando todo el desarrollo digital y todas las posibilidades que tienen las organizaciones para lograr una efectiva comercialización, obviamente sin olvidar el tan anhelado contacto físico, ¿no?
que es lo que obviamente en algún momento y que todo el mundo desea y desea volver, ¿sí? Pero ya sabemos que una organización, una marca, debe tener presencia digital para lograr sobrevivir. Eso ya lo hemos visto y tenemos que prepararnos para el futuro. Si lo vivimos de un momento a otro, que fue una cosa como tan explosiva, de un momento tan fuerte, pues de ahora en adelante todo lo que se debe plantear debe incluir siempre una estrategia digital y que poco a poco se debe ir afianzando hacia la comercialización digital, porque no es simplemente poner, eh, utilizar el WhatsApp web y para vender y que te llegue el producto y listo, y utilizar las redes sociales para anunciar el producto y montarlo allí, sino que también hay que aprovechar todo ese potencial que tiene para ampliar el horizonte de la marca y de la organización, que esto es lo que finalmente nos permite el Internet, porque el Internet no tiene ni horario ni, ni, ni fronteras, ¿no? Y tenemos el acceso a toda la información siempre y cuando nosotros como marca tenemos el acceso, por ejemplo, a una segmentación, que era lo que decía, una segmentación muy efectiva ya, con todo lo que nos decía Diego de todo el tema de la inteligencia artificial, pero que nosotros como marca tenemos que traer ese insumo, conocer a nuestro cliente primero para poder hacer el uso de las herramientas que tienen esas aplicaciones de segmentación, esas aplicaciones, digamos, de Google, de las redes sociales para poder hacer esa pauta o lo que sea que vayamos a hacer, tenemos que conocer previamente a nuestro consumidor. Y esto es lo que van a arrancar a hacer ustedes. Pero pues también complementen toda esa información que van a hacer, pero léanse nuevamente este estudio para que se den todo un panorama de cómo es el mundo digital, cómo está afectando la gente, cómo se comporta la gente, pero también mírenlo a partir de Colombia. Si van a hacer la propuesta, obviamente para Colombia, lo que van a hacer, pues mírenlo también cómo cambia y cómo cambia ese comportamiento, por ejemplo, en Colombia. Si vemos, les doy un dato, por ejemplo, en Colombia son 10 horas que pasa una persona consumiendo diferentes aspectos en Internet, mientras que el promedio mundial es de 6 horas. En Colombia son 10. Entonces, para que lo tengan presente, ¿m? Para que lo tengan presente y que empiecen a mirar cómo van a ir organizando también a nivel, este estudio también les da datos no solamente geográficos, sino también a nivel de género, también les muestra ciertas tendencias y comportamientos, ¿listo? Que lo van a complementar con todo el estudio que van a desarrollar, pues es un sondeo y obviamente es un estudio académico, pero que van a empezarlo a saber cómo realmente es que se debe arrancar un proyecto, ¿sí? Para llegar con un producto al mercado. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. No sé qué más tienen acá. No puedo mirar. ¿Quedó claro? Listo. Bueno. Diego, excelente. Eduardo, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos. Carlitos, no sé si quieres cerrar con alguna cosa. Gracias, Mafe, ¿no? Pues reconocer todo este apoyo, esta disposición de tu parte. Yo creo que con esto damos claridad, algunas dudas que se pueden presentar en el desarrollo de la actividad. Sin embargo, pues sí es importante aclarar que continuamos pendientes de sus dudas a través del correo interno o a través de Skype. También nos podemos conectar. En el momento en que lo soliciten, este es un tema que hay que revisarlo con detenimiento porque se está continuamente actualizando y pues de esa manera aprendemos todos. Muchas gracias a todos por atender esta invitación. Tratamos de hacerla lo más ágil posible, pues para no quitarles su tiempo también de descanso, de merecido descanso. Seguimos atentos, muchos éxitos.
Gracias, Carlitos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a descargar la web y se la paso a Carlos para que se las comparta posteriormente. Feliz noche para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, buenas Muchísimas noches. gracias, hasta luego. Hasta luego.